Hola, mi nombre es Arely de León Rincón y voy a explicar el proceso de creación e investigación sobre la Casa de la Cascada. Elegí este caso porque me pareció muy interesante el hecho de que la arquitectura se relacionara con la naturaleza y no se separara de ella. Elegí este caso porque me pareció muy fascinante cómo la arquitectura puede mezclarse e integrarse con la naturaleza. Esta es una obra de Frank y Lloyd Wright, que pues es eso, mezcla la arquitectura de la casa, que se las encargó la familia Huffman, la mezcla en una cascada. A lo largo de la historieta vamos a ver cómo investigó primero los elementos que había en el entorno y cómo lo fue transformando. En la primera y segunda fue el problema que la familia Kaufman quería una casa de descanso en la cascada, y luego en la segunda viñeta la observación de Frank observando lo que tenía, el sonido de la cascada, las piedras, la naturaleza, los árboles, y en la tercera viñeta la idea principal, que era construir la cascada enfrente. Después de las siguientes viñetas mostré cómo Frank empezó a hacer bocetos y experimentar con diferentes ideas para integrar la casa con la naturaleza. Dibujé las terrazas horizontales y las formas geométricas que tenía la casa, porque son características importantes de la Casa de la Cascada. También representé cómo las ideas se fueron combinando poco a poco, también con los materiales durante el proceso, y cómo el diseño no salió completo desde el inicio. Por lo que podemos ver aquí, no es el boceto final de la Casa de la Cascada, ni mucho menos este ni este. Me llamó la atención que el arquitecto no quiso poner la casa enfrente de unas cascadas para una bonita vista, sino integrarla en la cascada. En la parte con la que más me relaciono de mi historieta, del caso que investigué, eso de la etapa de observación, inspiración y bocetaje. Como mencioné, aquí está Frank haciendo sus bocetos, y pues es porque siento que muchas veces las mejores ideas salen de analizar el contexto, experimentar con distintas posibilidades de pues llegar a un resultado final. También me identifico con la parte de probar diferentes ideas, es lo que siempre me dicen. También me llamó la atención la parte de investigar distintas ideas, bocetar para llegar a un boceto final, pero desde eso hubo muchos bocetos. También considero que en este caso conecta con mi carrera porque pues habla de arquitectura, demuestra que la arquitectura y el diseño importan en el resultado final. También toda la investigación y análisis que hay pues detrás del proyecto. Gracias a esta historieta entendí todo el proceso que se hizo para hacer esta grandiosa obra, que es la Casa de la Cascada. Necesita mucha observación, cambios, experimentación para poder crear algo funcional, innovador y pues significativo. Bueno, mi nombre es Santiago. En esta ocasión la historieta que yo hice fue sobre el proceso creativo de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Estos bocetos retratan pues, cómo la idea de la película fue evolucionando o cambiando en sí durante la producción o la creación de esta, cómo observaron, investigaron los edificios, los cómics para poder hacerla, cómo utilizaron diferentes estilos creativos también para poder crear este tipo de escenas. Lo más interesante de esta película es cómo utilizan la arquitectura de la ciudad, en este caso que es la de Nueva York, cómo la utilizan para convertirla en cómic, cómo la hacen animada para que se vea como un cómic. Es muy interesante ese punto. También en cuántas pruebas se hicieron para que se lograra este tipo de animaciones, cuántos fallos tuvieron. Y una cosa muy interesante creo que se relaciona es la experimentación y la observación, bueno, con mi estilo más o menos así. Digamos que es que la arquitectura, pues el dibujo también hacemos bocetos, hacemos proyectos
para mejorar nuestras ideas, ¿sabes? Bocetos para que podamos mejorar todo lo que tengamos. Ya por último, considero que este caso se conecta con la arquitectura, ya que en la arquitectura pues tenemos que diseñar, observar, tenemos que tener un proceso de diseño para que nuestras ideas se vean bien visualmente, igual como lo hicieron en esta película. Del boceto al multiverso. Esta historieta relata cómo se fue creando la película. Los diseñadores se inspiraron mucho en los cómics, manteniendo el diseño, los colores. Los diseñadores tuvieron que experimentar y salir a las calles, investigar el arte urbano, cómo es que pintaban, cómo son los grafitis y sobre todo usar los colores adecuados. Como dije, el proceso de la creación de la película o el diseño está muy inspirado en los cómics, ya que si se ven en la película tiene muchos onomatopeyas que se parece a un cómic en movimientos, o sea, tiene todos los detalles. En la experimentación de esos colores usaron la psicología del color, porque en cada escena donde se mostraba un sentimiento se expresaba con colores. También hubo muchas reuniones en donde se tenían que hablar y descartar muchas ideas porque o no era muy coherente o se pasaba mucho del límite. Cada personaje tiene un estilo distinto, un diseño distinto, tiene diferentes vibras. Esta película está muy relacionada, o creo yo que está relacionada en la arquitectura, ya que en cada detalle se muestra las luces, las sombras, los contrastes, y tiene mucho arquitectura. Hola, yo soy Celeste y voy a explicar mi historieta. Trata del caso de estudios de Serpentine Building del 2015 de Selga Scana, que son una pareja de arquitectos que les pidieron hacer un pabellón temporal, y quise representar en mi historieta pues cómo fue el proceso de investigación, principalmente que investigaban los materiales que querían utilizar, que su idea quería centrarse en tener muchos colores. Principalmente se enfocaban en que reflejara la luz, maneras en las que puede reflejar un material la luz. Así que empezaron a indagar y empezaron a experimentar con materiales diferentes, con colores diferentes, para tratar de llegar a una idea. Y pues empezaron con la fase de los bocetos. Pues la idea es que querían un espacio dinámico, luminoso, con colores, y empezaron a trabajar en eso. Se enfocaban pues que fueran en la arquitectura temporal, algo que fuera desmontable, y eso fue una decisión importante porque cambiaba la manera en la que tenían que diseñar el pabellón. También hicieron cambios de materiales, experimentaron con membranas plásticas translúcidas, materiales principalmente que pudieran reflejar la luz, con estructuras ligeras, colores y elementos curvos. Principalmente querían algo que tuviera mucho dinamismo, y pues lo consiguieron a base principalmente de la experimentación y de la prueba y el error. En este caso el estudio tuvo muchos cambios y hubo muchas propuestas hasta llegar a la final. Tuvieron que resolver varios problemas sobre cómo pasaría la gente, cómo la gente se guiaría el recorrido del pabellón y cómo podían hacer que sus materiales fueran desmontables. La experimentación lo representé en la historieta, y al final tenemos la propuesta que fue la que presentaron para el pabellón final. Y unas observaciones que tenían era cómo funcionaba la luz, cómo se proyectaba la luz con el sol, cómo se guiaban las personas que estaban dentro y cómo se transportaban los colores a través de los materiales que utilizaban. Una historieta que quise representar como el proceso creativo, o cómo fue más o menos que se llevó a cabo la experimentación y la prueba y el error para llegar al resultado final. Escogí este pabellón porque me pareció muy interesante la propuesta, y pues la verdad ya lo había estudiado y se me hacía muy interesante. También porque se relaciona
relaciona mucho con la arquitectura, prácticamente es un elemento arquitectónico y pues me gusta mucho el diseño final, me gusta mucho la propuesta y es muy interesante también aprender de la arquitectura en general. En este video voy a presentar mi historieta sobre cómo nació el logo de Nike, también conocido como el Smoosh. En la primera fase realicé diferentes bocetos y dibujos para explicar el proceso creativo detrás de este logo. En mi historieta mostré cómo la diseñadora Caroline Davidson investigó elementos relacionados con el movimiento, con la velocidad y con la energía. También algo que me pareció muy interesante es descubrir cómo hubo muchos intentos, errores, descartes, y eso me hizo entender que la creatividad no surge de inmediato, sino que es un proceso de observación, experimentación y mejora constante. Y pues la parte con la que más me identifiqué fue la experimentación, los bocetos, porque también me gusta probar muchas cosas diferentes, pero el resultado final siento que forma parte de mi estilo creativo, aprender de los errores, mejorar mis trabajos. Considero que esta actividad se relaciona con mi carrera porque hay que desarrollar estas habilidades de creatividad y de ideas, además que me ayuda a entender que un diseño sencillo puede transmitir algo más significativo cuando existe un buen proceso creativo detrás de cada proyecto. Gracias por su atención.